Bueno, mi madre se llamaba Ana Ángela Toro Lemus. Y yo desde que la conocí enferma, tenía, sobre todo en una de sus piernas tenía problemas, tenía unas heridas que no se le cerraban nunca, había tenido eh, una gran cantidad de venas varicosas y durante todo el tiempo que ella vivió junto con mi padre en La Pampa, en los distintos centros salitreros, en las oficinas salitreras, en los campamentos salitreros. Bueno, hasta que lo que yo supe es que el último lugar donde ella vivió, que no era exactamente La Pampa, pero no era en Iquique tampoco, fue en Pozo Almonte. Allí nació mi hermano Rolando en 1931. Y ahí parece que ella, el embarazo, debido a estos problemas que tenía en las piernas, lo pasó muy mal. Entonces me imagino que ella misma habrá decidido ya irse a vivir a Iquique y se quedó en Iquique. Entonces mi padre seguía trabajando en La Pampa, pero mi madre con todos sus hijos vivíamos en Iquique. Hasta que en Iquique nací yo en el año 1934. Entonces, como digo, desde que yo nací, siempre la conocí como una persona enferma, que para salir, por ejemplo, ella de vez en cuando salía, como ella era católica y muy creyente, entonces iba a la iglesia, pero para salir se llamaba a una victoria, a un coche tirado por caballos, y en ese coche, en esa victoria, ella iba al lugar al que necesitaba ir. Y después, por supuesto, él volvía en la misma o en otra victoria, pero quiero decir, a pie, caminando, no lo hacía. Dentro de la casa sí caminaba, pero bastante poco también, ¿no? Ahora, ella era una mujer que, como todas las mujeres de aquellos tiempos, hay que pensar que ella nació casi a finales del siglo XIX, porque entiendo que mi madre nació en el año 1885, me parece. Y en esos tiempos y en Chile, las mujeres no era tan importante que se instruyeran. Aún así, ella había hecho estudios, por supuesto sabía leer, escribir, todo esto, y le gustaba mucho la música, tocaba guitarra, tocaba piano bastante bien, ¿no? Le gustaba escribir, y era una mujer que siempre estaba interesada por el acontecer social, qué es lo que estaba pasando en la sociedad, qué estaba pasando sobre todo con la gran masa de gente pobre que había en el país, lo que pasaba con los trabajadores del salitre, con los obreros, con los pescadores en Iquique, todo ese tipo de cosas ella estaba pendiente, ¿no? Además, se interesaba por lo que sucedía, los hechos notorios que de repente pudieran haber sido a lo largo de la historia. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llegó justamente el día de ayer, el 12 de abril de 1961, y se empezó a anunciar que la Unión Soviética había puesto un cohete que estaba circunnavegando la Tierra con un hombre adentro que se llamaba Yuri Gagarin, y mi madre cuando escuchó eso en la radio salió ligerito a mirar el cielo para ver si descubría cuál era esa lucecita que se iba moviendo, donde por fin el hombre volaba más alto que los pájaros, ¿no? Entonces ella estaba muy entusiasmada con eso y era así, como era muy curiosa, muy interesada en todos los acontecimientos, además científicos, todo ese tipo de cosas, literarios. Era una mujer muy interesante, muy progresista,
y no sé qué otro calificativo ponerle, pero era así. Ahora, con mi madre tuvimos muy buenas relaciones, pero nunca fueron unas relaciones afectuosas con el afecto que por lo menos yo veía que ella le prodigaba a todos mis hermanos. Porque mi madre, por ejemplo, nunca me abrazó. Yo nunca supe lo que podría haber sido haber tenido el abrazo de una madre. No, nunca me abrazó. Siempre conversábamos, hablábamos. Ella siempre me tenía en observación. Y recuerdo que ya en el año 1963, cuando yo estaba empezando a actuar en forma profesional, me acuerdo en la leyenda de Copahue, y ella había ido al teatro y yo no sabía. Había ido con una cuñada mía, con Belia Benavides, que era la esposa de mi hermano mayor. Entonces, y bueno, yo estaba actuando con la Cookie, con la Isabel Allende ahí, y había una secuencia donde yo aparecía y llevaba a la Isabel así montada en un hombro. Y entrábamos en escena y en la oscuridad, en el silencio, se escucha una voz que dice: "Tan lindo mi hijo". Entonces, claro, yo seguía actuando, pero me di cuenta al momento que quién era la que había dicho eso. Total que ya cuando terminó la función me empezaron a decir: "Oye", y sobre todo mi partener, que hacía el papel de Villaray, la Villaray me dijo: "Oye, así que tan lindo mi hijo". Yo dije: "¿Viste? Casi tu suegra estaba ahí". Pero bueno, fue la única vez que yo sentí algún tipo de afecto de mi madre hacia mí. Con eso tampoco no quiero decir que ella me rechazaba, no, sino que simplemente ella nunca me abrazó, nunca hizo mayores alardes de cariño, no. Teníamos una muy buena relación, pero no la relación en que, como digo, yo veía, porque ella a mi hermano siempre les daba abrazos, besos, y a mí nunca. Eso fue lo que pasó con ella, ¿no? Después, la última vez que yo la vi, bueno, fue en marzo del año 64, me parece, no, 63, cuando ya me contrataron para que fuera a hacer clase a la Escuela Internacional de Teatro de Narica, que había fundado Pedro de la Barra. Y como Pedro no quiso seguir en esa escuela, por razones que él me explicó por qué razón no quería seguir. Y entonces me dijo: "Oye", me dijo "oye, cabro", me dijo "¿no te interesaría a ti?". Y claro, a mí me interesó al momento, así que me fui a Arica. Pero ¿qué pasó? Que al año de estar ahí, o sea, antes del año, a los 11 meses, me llegó un telegrama que había puesto uno de mis hermanos diciendo que mi madre había fallecido. Entonces, un amigo que tenía, que había sido también uno de los fundadores del teatro y que en ese tiempo era gerente general de la creo que se llamaba Compañía Chilena de Electricidad o algo así, él me dijo: "Oye", me dijo, "toma", me pasó un cheque para que yo comprara un pasaje y me viniera a Santiago en avión a los funerales de mi madre. Y yo no se lo acepté. Entonces me dijo: pero ¿por qué?". Me dijo: "No quieres ir". Y le dije: "¿Pero para qué?". Pues le dije. Él se llamaba Gustavo Erazo, y tengo entendido que él fue padre del hombre, del médico que en el gobierno anterior fue ministro de Salud. Entonces Gustavo Erazo, como digo, me pasó el cheque. Yo le dije: "¿Para qué?". Le dije: "Si ya mi madre está muerta y yo no la voy a ir a resucitar. De modo que no veo la necesidad de ir al funeral". Como digo, hasta ahí
Es lo que yo podría contar de mi madre.